Hemos escuchado la frase fuera de orden en repetidas ocasiones en nuestra vida. Como miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, quizás la hayamos escuchado durante nuestros debates. Pero, ¿por qué se usa? ¿Cuándo y para qué sirve? Lo explicaremos más adelante. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, ex gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. El apóstol Pablo, en el capítulo 14 de su carta a los Corintios, es muy claro cuando expresa la importancia del orden en reunión. Él dice: cuando os reunís, cada cual aporta algo, un canto, una enseñanza, una revelación, hablar en lenguas o traducirlas, para que todo resulte constructivo. Además, afirma Pablo, hablar inspirados podéis todos, pero uno a uno, para que aprendan todos y se animen. Además, los que hablan inspirados pueden controlar su inspiración, porque Dios no quiere desorden, sino paz. Como hemos explicado cuando hablamos sobre las reglas de Robert, en la Orden de la Estrella de Oriente seguimos reglas fundamentadas en el procedimiento parlamentario para llevar a cabo de manera ordenada reuniones que permitan los miembros expresen su opinión y se logre consenso entre los asociados. En nuestro sistema, los miembros de la organización, en su origen, se reunieron y redactaron un texto aceptado por voluntad propia, donde acordaron reglas para el reconocimiento de la autoridad y las normas que limitan nuestras obligaciones y derechos. Esto explica nuestra Constitución. Todos los miembros, al ingresar en esta área de labor, hemos aceptado regirnos y limitar nuestras libertades fundamentados en la Constitución, que establece límites administrativos, legales y jurisdiccionales. En base a esto, en nuestro sistema, la convocatoria a los miembros para sesionar es nombrada de diferentes maneras para delimitar con claridad la jurisdicción. Por ejemplo, los capítulos tienen reuniones. Son gobernados por su venerable matrona. Ellos se rigen por sus reglamentos internos desarrollados en base a los límites y condiciones permitidas en la Constitución, reglas y reglamentos de su gran capítulo. Los grandes capítulos realizan sesiones. La venerable gran matrona es su máxima autoridad. Ellos se gobiernan siguiendo su propia constitución, reglas y reglamentos, en su mayoría diseñado bajo los límites y condiciones impuestas por la Constitución del Gran Capítulo General. El Gran Capítulo General realiza asambleas. Su máximo oficial es la muy venerable Gran Matrona. El Gran Capítulo General se rige por la Constitución y tiene la obligación de custodiar que todas las grandes jurisdicciones afiliadas y los capítulos subordinados cumplan con la Constitución y el ritual. Sean reuniones, sesiones o asambleas, tienen una autoridad, procedimientos y funciones que se complementan. En cada una de estas reuniones, sesiones o asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, existe un orden establecido de acuerdo con sus necesidades y funciones que según el reglamento o constitución puede ser alterado con las limitaciones aprobadas y adoptadas. La autoridad que preside puede hacer cambios en el orden de los trabajos siempre y cuando sean permitidos por los reglamentos. La frase fuera de orden se usa cuando de alguna manera se rompe este orden. Se recurre a esta frase con el fin de mantener la atención en los turnos acordados y no saltar de tópico en tópico, desordenadamente, manteniendo la concentración en un asunto específico a la vez. El fuera de orden puede ser recordado al orador en turno por el oficial que preside,
o por algún miembro que entienda que el asunto en cuestión está fuera de turno o tópico. Sin embargo, el oficial que preside puede aceptar la objeción si considera es correcta o rechazarla si es inapropiada de acuerdo con las normas. ¿Cuándo se está fuera de orden? Cuando no se observa el orden de autoridad impuesto en los reglamentos. Cuando no se sigue el orden de los trabajos señalados por el oficial que preside. Cuando el orador se desvíe del asunto inicial de su ponencia. Cuando sin permiso un miembro se dirija a otro a viva voz. Cuando se muestre mala conducta. Cuando se entorpezca el desarrollo ordenado del uso de la palabra. Cuando se someta a una moción pretendiendo ignorar su viabilidad legal. Cuando se utilice palabras ofensivas o injuriosas. Cuando algún miembro se rehúse a seguir las indicaciones del oficial que preside. Es deber del oficial que preside mantener el orden en las reuniones y si alguna falta se produce, llamará al orden al miembro autor de la falta. Si éste persistiera en su actitud, llamará la atención al miembro imprudente. Si éste se mantiene en la actitud de inconducta, podrá suspender el uso de la palabra o invitarlo a sentarse. Si continúa con su actitud y entorpece los trabajos, podría ser invitado a retirarse. Si el miembro no acata las órdenes del oficial que preside, se podrá producir un acto de indisciplina que obligaría a retirarlo de la sala y a mayores sanciones, todo lo cual deberá constar en actas. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.